Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísima energía, porque hoy tenemos un bombazo, un verdadero sismo en el mundo del corazón. Ya saben que a mí me encanta traerles lo último, lo más jugoso, lo que está dando de qué hablar, y hoy tenemos un plato fuerte. Hoy vamos a desentrañar la historia, vamos a meter la cuchara hasta el fondo, de lo que está pasando entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, señoras y señores, lo que escuchan. Porque parece que la cosa se puso tensa, muy tensa. Y según los rumores que andan corriendo por ahí, Demet explotó. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Can Yaman ignoró su orgullo? ¿De verdad? ¿Qué hay detrás de todo esto? Agárrense porque la historia es más complicada de lo que parece. Antes de que sigamos y antes de que se me olvide, no se les olvide suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Tenemos muchísimo contenido preparado para ustedes, chismecitos, noticias exclusivas, análisis de series turcas. De todo. Así que no se pierdan nada. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido un tema candente. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Pájaro Soñador, la química entre ellos traspasó la pantalla. Los fans estaban enloquecidos, querían que esa magia que veían en la serie se hiciera realidad en la vida real. Y aunque nunca se confirmó oficialmente, hubo muchos indicios, muchas señales, que apuntaban a que entre ellos había algo más que una simple amistad. Rumores de romance, miradas cómplices, fotos juntos fuera del set. Todo alimentaba la ilusión de los seguidores. Incluso se habló de un posible compromiso, pero nunca llegó a concretarse. Después de Erkenci, sus caminos se separaron profesionalmente. Can Yaman se fue a Italia, donde continuó su carrera como actor, y Demet siguió trabajando en Turquía. Y aunque la distancia física no fue un problema al principio, poco a poco la relación, o lo que sea que hubiera entre ellos, se fue enfriando. No perdamos de vista que la fama internacional trae consigo complicaciones. Los compromisos laborales, las agendas apretadas y por supuesto, el escrutinio público constante, pueden ser una bomba de tiempo para cualquier relación, incluso para las que parecen más sólidas. Y aparentemente la relación entre Demet y Can no fue la excepción. Pero ¿qué pasó exactamente para que Demet explotara? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Según fuentes cercanas a la pareja, la gota que derramó el vaso fue una entrevista que dio Can Yaman hace poco. En esa entrevista le preguntaron sobre su relación con Demet, y su respuesta, digamos, no fue la más halagadora. Algunos dicen que fue arrogante, otros que fue insensible, pero lo que está claro es que a Demet no le gustó nada. Aparentemente Can habría minimizado la importancia de Erkenci en su carrera, e incluso habría hecho comentarios despectivos sobre el talento actoral de Demet. Esto, obviamente, no le sentó nada bien a la actriz, que se sintió humillada y menospreciada. Imagínense trabajar juntos, compartir momentos especiales, y que luego él salga diciendo esas cosas. Es para enfadarse. Y no solo eso, recordemos que Erkenci fue un trampolín para ambos. La serie los catapultó a la fama internacional y les abrió las puertas a un sinfín de proyectos. Minimizar su importancia es como negar una parte fundamental de su historia profesional. Es como si Can, en un intento de reinventarse o de marcar distancia con su pasado, hubiera decidido pisotear la base que lo sostuvo en sus inicios. ¡Qué feo! Pero la cosa no queda ahí. También se dice que Can Yaman habría ignorado los intentos de Demet por acercarse a él en los últimos meses. Ella, al parecer, habría intentado contactarlo varias veces, ya sea por teléfono, por mensaje o incluso a través de amigos en común, pero él simplemente no habría respondido. Esto, según los allegados a Demet, la habría frustrado enormemente, ya que ella siempre lo consideró un amigo y un compañero de trabajo muy importante. La falta de respuesta, el silencio absoluto, es un mensaje en sí mismo. Es como si Can hubiera levantado un muro invisible entre él y Demet, impidiendo cualquier tipo de comunicación. Y eso, en una relación que alguna vez fue cercana, es una señal de alarma. ¿Acaso Can estaba evitando a Demet? ¿Tenía miedo de enfrentar alguna conversación incómoda? Las preguntas son muchas y las respuestas, por el momento, siguen siendo un misterio. Ahora bien, ¿por qué Can Yaman habría actuado de esta manera?
Aquí es donde entran en juego las especulaciones. Algunos dicen que es por puro ego. Que el éxito que ha tenido en Italia se le ha subido a la cabeza y que se siente superior a Demet. Otros apuntan a que hay una tercera persona en discordia, una nueva conquista que ha provocado el distanciamiento entre ellos. Y también están los que creen que simplemente Can Yaman nunca sintió por Demet lo mismo que ella sentía por él, y que por eso la mantuvo a distancia. La fama, como les decía, puede ser un veneno. Puede inflar el ego de las personas hasta límites insospechados y hacerlas creer que están por encima de los demás. Y lamentablemente hemos visto muchos casos de celebridades que, cegadas por el éxito, terminan perdiendo la humildad y el respeto por quienes los rodean. ¿Será este el caso de Can Yaman? ¿Será que su ego lo ha transformado en una persona arrogante e insensible? Además, no podemos descartar la posibilidad de que haya una nueva relación sentimental en la vida de Can. El amor, o la ilusión del amor, puede llevar a las personas a tomar decisiones impulsivas y a alejarse de quienes alguna vez fueron importantes en sus vidas. Y aunque Can siempre ha sido muy reservado con su vida personal, los rumores sobre sus conquistas amorosas han sido una constante en los medios de comunicación. ¿Será que una nueva musa ha conquistado el corazón de Can y lo ha alejado de Demet? Pero también es importante considerar la posibilidad de que Can nunca haya sentido por Demet lo mismo que ella sentía por él. A veces, la química en pantalla no se traduce en sentimientos reales fuera del set. Y puede que Demet se haya ilusionado con la idea de una relación romántica con Can, mientras que él solo la veía como una amiga y compañera de trabajo. En ese caso, la actitud de Can podría ser una forma de proteger a Demet de un posible desengaño amoroso. Aunque, claro, la forma en que lo ha hecho, ignorándola y minimizando su talento, no es la más adecuada. Para nada. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la actitud de Can Yaman habría provocado la furia de Demet. Y según los rumores que circulan por las redes sociales y los medios de comunicación turcos, la actriz no se quedó callada. Se dice que le envió un mensaje contundente en el que le reprochaba su actitud y le dejaba claro que no estaba dispuesta a tolerar ese tipo de comportamiento. Una mujer con carácter, eso es lo que necesitamos. Demet, al parecer, no está dispuesta a dejarse pisotear por nadie y está decidida a defender su dignidad y su talento. Y eso es algo que, sin duda, la honra. Incluso algunos medios aseguran que Demet habría amenazado con revelar algunos secretos de la relación que tuvieron en el pasado si Can no se disculpaba públicamente por sus comentarios. Tremendo. Esto, obviamente, ha generado una gran expectación entre los fans, que están ansiosos por saber qué va a pasar a continuación. ¿Responderá Can Yaman a las acusaciones de Demet? ¿Se disculpará públicamente? ¿O preferirá mantener silencio y dejar que la tormenta pase? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿Qué secretos guardan Demet y Can de su pasado? ¿Serán revelaciones que puedan dañar la imagen de Can? La incertidumbre es total, y la tensión se palpa en el ambiente. La verdad es que la situación es muy delicada, y es difícil saber con certeza qué es lo que realmente está pasando entre ellos. Lo que sí está claro es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman está pasando por su peor momento. Y que, después de todo lo que ha pasado, es poco probable que vuelvan a ser los mismos. La confianza se ha roto, las heridas están abiertas, y el futuro de su relación, sea cual sea, es incierto. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo la situación. ¿Es posible que Demet haya exagerado un poco la reacción de Can? ¿O es que realmente el actor se excedió con sus comentarios? Bueno, aquí cada uno tiene su opinión. Lo que sí es cierto es que en el mundo del espectáculo, la imagen pública es muy importante. Y los comentarios que hacen los famosos sobre sus compañeros de trabajo pueden tener un impacto muy grande en sus carreras. Es fundamental ser consciente del poder de las palabras y de cómo pueden influir en la percepción que el público tiene de una persona. Por eso es importante ser cuidadoso con las palabras que se dicen, y evitar hacer comentarios que puedan herir o menospreciar a los demás. En el caso de Can Yaman, quizás pecó de imprudente al hacer esos comentarios sobre Demet. Quizás no se dio cuenta del daño que podía causar con sus palabras. O quizás simplemente no le importó. Lo que está claro es que sus palabras han tenido consecuencias, y ahora debe afrontar la situación. Sea como sea, lo cierto es que ahora tiene un problema entre manos. Porque Demet no está dispuesta a quedarse callada y está dispuesta a luchar por su dignidad y por su imagen pública.
Y eso, en el mundo del espectáculo, es una fuerza muy poderosa. Una mujer empoderada, que no tiene miedo de alzar la voz y defender sus derechos, es un ejemplo para todas las mujeres que luchan contra el machismo y la injusticia. Bravo por Demet. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la fama y el éxito pueden cambiar a las personas. Y de cómo las relaciones, incluso las más cercanas, pueden verse afectadas por el ego, la envidia y la ambición. Y también es una muestra de cómo las mujeres, cada vez más, están alzando la voz para defender sus derechos y para no permitir que nadie las menosprecie o las humille. Una lección para todos: la humildad, el respeto y la empatía son valores fundamentales que no debemos perder de vista, sin importar cuán alto lleguemos en la vida. Así que, mi gente, estén atentos porque esta historia todavía tiene mucho que contar. Y yo, como siempre, estaré aquí para mantenerlos informados de todas las novedades. No se pierdan los próximos vídeos, porque les aseguro que vamos a seguir hablando de este tema. Investigaremos a fondo las declaraciones de Can Yaman, analizaremos las reacciones de los fans, y estaremos atentos a cualquier comunicado o movimiento que hagan Demet y Can en las próximas horas. No se lo pueden perder. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan aprendido algo nuevo sobre el mundo del espectáculo turco. En resumen, vimos cómo la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman se tensó luego de una entrevista de Can donde aparentemente minimizó el trabajo de Demet y de Erkencikus. Demet, molesta, explotó y ahora la situación está bastante complicada. Rumores de mensajes fuertes y hasta amenazas de revelar secretos del pasado rondan la prensa rosa turca. Un drama, un verdadero drama. Una telenovela de la vida real, más emocionante que cualquier serie turca. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí. Si les gustó, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de dejarme un comentario abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman debería disculparse con Demet? ¿Creen que ella está exagerando? Cuéntenme todo. Quiero saber sus teorías, sus predicciones, sus opiniones más sinceras. No se corten. Y antes de despedirme, un último recordatorio: suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de asegurarse de no perderse ningún vídeo nuevo. Ya saben, tenemos chismes, noticias, análisis de series turcas. De todo. Así que no se lo pierdan. Además, voy a estar subiendo contenido exclusivo sobre este tema en mis redes sociales, así que síganme también por allá. No se pierdan nada. Un abrazo enorme a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un chisme, y hay que disfrutarlo.